Estado Nacional. ¿Cuándo se restablecerán los sistemas de Hacienda y aduanas? No estamos pudiendo cobrar impuestos. Contribuyentes navegan en medio de incertidumbre y muchos trámites aún no se pueden realizar. Ellos me dijeron lo mismo, mire, es la situación del hackeo. Desde que empezó el hackeo, entonces uno no se puede meter en la computadora. ¿De qué tamaño es el problema? Ha habido poca información oficial de parte del gobierno. La transparencia clara de las acciones que se espera tomar. Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Es realmente un placer contar con su compañía las mañanas de los domingos. Desde que el pasado 18 de abril el Ministerio de Hacienda reconoció y dio a conocer que había sido víctima de un ataque cibernético, los contribuyentes y también los usuarios del sistema de Hacienda han venido sufriendo las consecuencias. Hoy en Estado Nacional conversamos sobre cuál es el estado real de los sistemas de recaudación de nuestro país, cuánto tardará en normalizarse la situación y sobre todo si nuestra información está segura. Para ello, permítame presentarle a nuestros invitados del día de hoy. Nos da mucho gusto tener con nosotros a don Mario Ramos, quien de general de tributación, nuevo en el puesto, pero don Mario con más de 20 años de estar en el Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, Liliana, y un gran saludo a la distinguida audiencia de este programa. También nos acompaña el día de hoy don Gerardo Bolaños, quien es el director general de Aduanas. Don Gerardo, bienvenido a Estado Nacional, otro de los sectores que se ha visto sumamente afectado con este ataque. Mucho gusto, doña Liliana, y un saludo a la teleaudiencia. Además, se incorpora también al panel del día de hoy el abogado experto Diego Salto, quien es tributarista y quien ha estado del lado de muchos clientes, Diego, que están sufriendo también las consecuencias de este ataque. Buenos días. Buenos días, Liliana. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar por acá y compartir con ustedes un poco sobre este tema. Y además se incorpora también a la conversación del día de hoy don Kevin Chavarría, quien es el presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, uno de los gremios profesionales, don Kevin, que más ha tenido que lidiar y además apoyar al Ministerio de Hacienda en esta situación. Buenos días. Así es, doña Liliana, muchas gracias. Estamos muy felices de estar aquí en representación de los contadores privados de Costa Rica. Bien, bienvenidos a todos. ¿De qué estamos hablando el día de hoy? Es que este ataque cibernético que sufrió el país y que empezó en el Ministerio de Hacienda llevó incluso a la declaratoria de emergencia nacional, algo sin precedentes para este tipo de eventos. Y entre las principales consecuencias que ha tenido es la afectación a los contribuyentes y a los usuarios de aduanas. Recordemos un poquito de qué se trata. Hemos tomado la decisión de prorrogar la declaración y pago de algunos impuestos, entre ellos. Costa Rica fue víctima de un ataque por parte de la banda de piratas cibernéticos de ransomware Conti, que fue dado a conocer por el gobierno anterior el 18 de abril. Primero, se reportó la caída de las plataformas de Administración Tributaria Virtual, ATV, y la de Tecnología de Información para el Control Aduanero, TICA. La banda cibercriminal Conti pidió un rescate de $10 millones, que luego aumentó tras asegurar que habían extraído y encriptado datos. El ataque se extendió luego a 27 entidades afectadas, 9 de ellas en situación crítica. Desde ese momento, el pago de impuestos para los contribuyentes de todo tipo se ha convertido en un verdadero calvario, pues no se pueden hacer en línea. Deben calcular manualmente los impuestos e ir a pagarlos en forma física a los bancos u otras entidades. Desde que empezó el hackeo, entonces uno no se puede meter en la computadora porque no le acepta nada ya. Viene uno aquí y, como le digo, ya es la cuarta vez que vengo aquí. Tenía que pagar unos impuestos de Cruz Roja y Fonatel, pero no están habilitados en la plataforma, entonces no se puede hacer, hay que hacer un depósito a unas cuentas. ¿Y lo pudo pagar o no? Tengo la información para hacer los depósitos bancarios. Además, las empresas y contribuyentes que utilizaban el sistema de facturación electrónico gratuito del Ministerio de Hacienda se quedaron sin el sistema, por lo que han tenido que facturar manualmente. Mientras los sistemas de tributación y aduanas no se han podido normalizar, el presidente de la República elevó la alarma por la situación semanas atrás en una conferencia de prensa. Costa Rica está sufriendo un ataque terrorista cibernético.
Por eso hemos decretado un estado de emergencia nacional. Y es que la situación que afecta a contribuyentes, exportadores e importadores también se extendió al pago de salarios de algunos empleados públicos, sobre todo maestros, ante la imposibilidad de actualizar las planillas. Según el FBI, la banda de piratas cibernéticos Conti es responsable de más de 1.000 ataques de ransomware desde enero de este año a la fecha, con un estimado de más de $150 millones solicitados como rescate. A raíz del ataque al gobierno de Costa Rica, el Departamento de Estado de los Estados Unidos ofreció una recompensa de $10 millones a quien brinde información que lleve a la identificación o ubicación de cualquiera de los individuos que ocupe una posición de liderazgo clave en Conti. Tras criticar la poca atención que, según el mandatario, dio el anterior gobierno al ataque, el presidente Rodrigo Chávez no tuvo reparos en detallar lo crítico de la situación. No tenemos información de quién nos está pagando los impuestos bien o mal. El sistema TICA de aduanas no está funcionando. Costa Rica no sabe cuánto del presupuesto está gastando cada quien. Las declaraciones del mandatario llamaron la atención a nivel internacional. En una nota sobre el caso, publicada por el diario estadounidense The New York Times el pasado 17 de mayo, se cita a Brett Callow, analista de amenazas de Ensign-Soft, quien aseguró que el hackeo a Costa Rica es posiblemente el ataque de ransomware más importante hasta la fecha. Además, señaló que esta es la primera vez que puedo recordar un ataque de ransomware que resultó en la declaración de una emergencia nacional. La agencia calificadora de riesgo Moody's emitió un comunicado el 19 de mayo indicando que el ciberataque al Ministerio de Hacienda es potencialmente negativo para nuestra calificación crediticia, ya que resalta las debilidades en la calidad institucional y podría socavar la solidez fiscal de Costa Rica. Moody's agrega, es negativo para el crédito soberano, que probablemente necesitará aumentar el gasto este año para resolver la situación y aumentar la ciberseguridad. Aparte de la imposibilidad de recibir declaraciones y pago de impuestos y aduanas, el gobierno tampoco puede verificar los resultados del presupuesto, lo que generaría un escenario de deterioro en la administración tributaria y de la ejecución presupuestaria. Moody's señaló también que se espera que un mayor gasto en seguridad cibernética y medidas de seguridad afecten el crecimiento económico todo el año. Las demoras aduaneras sostenidas también aumentarán la incertidumbre económica. Además de declarar emergencia nacional, el gobierno anunció la puesta en práctica de un protocolo de acciones ante la amenaza, la realización de un mapeo de ciberseguridad en todas las instituciones que terminará la próxima semana y la elaboración de un plan general de emergencias. Mientras tanto, el impacto en los sistemas de pago de impuestos y de control de aduanas siguen en Hacienda. Múltiples trámites adicionales no se pueden realizar, como le pasó a don Jorge Cruz, quien esta semana intentó desinscribirse como contribuyente. No se puede. O sea, desde que pasó lo del hackeo, por el miedo al hackeo, yo no lo seguía haciendo. Entonces fui a San José a hacer la consulta y de San José me mandaron para acá. Pues supuestamente aquí se podía hacer, ahora me dicen aquí tampoco se puede hacer, hay que esperar a que el sistema se restablezca, que no me dijeron una fecha exacta, no me dijeron cuándo, y será seguir presentando el formulario en cero, que es lo que yo hago. No se puede hacer ni siquiera en papel aquí. No, dice que solamente si se presentara en otras instituciones. La asignación de valores fiscales para vehículos también está afectada. Tengo un caso aquí que desde el 1 de mayo que hice la escritura de inscripción de 2 vehículos importantes. Uno es una vagoneta y otro es un bocat o un cargador de llantas que se utilizan allá en Santa Cruz. Y vea que hasta hoy, ayer vine y he venido anteriormente y vea usted que hasta ayer me dieron una solución. ¿Cuál es esa solución? Presentar un escrito solicitándole a ellos asignar valores fiscales a placas temporales que ya el INS las dio. Pero ellos no pueden girarme a mí el marchamo porque no está asignado el valor fiscal. Sin embargo, hay incertidumbre sobre la solidez de la información una vez que los sistemas ATV y TICA vuelvan a funcionar. Creo que a Hacienda le falta también, el término que voy a usar no se refiere a lo que esté sucediendo, sino una transparencia clara de las acciones
que se espera tomar? O sea, ¿cuándo estará el sistema listo? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo podemos meterle el hombro? Por otro lado, sorpresivamente, la prensa especializada internacional publicó esta semana que al parecer la banda Conti se desintegró. Conti, que se ha responsabilizado por este ataque, es un grupo criminal de gran escala a nivel mundial que cuando empezaron los ataques de Rusia a Ucrania, ellos tomaron partido hacia Rusia. Aparentemente mencionan miembros algunos portales internacionales. Esto pudo haber generado fricciones a lo interno, dado que podía imposibilitar la forma de operar de Conti en muchos casos. Sin embargo, eso tampoco es alentador para la situación actual en Hacienda, porque sigue sin saberse si podrán recuperar las llaves de seguridad o levantar el funcionamiento de los sistemas, así como cuál es el estado de integridad de la información. Ese es el estado de situación, lo que llamaríamos una causa de fuerza mayor. Estamos con el director de tributación. Tal vez comenzamos con lo que pasó. Como dicen comúnmente en la calle, don Mario, ¿de qué tamaño es la torta? Bueno, estamos, como usted bien lo apuntó en la nota, me parece correcto, estamos enfrentándonos a un ataque terrorista de una organización criminal que atacó el Ministerio de Hacienda y en general el Estado costarricense. Evidentemente tenía como objetivo desestabilizar el Estado costarricense, privándolo de sus ingresos y dejando por fuera sin atención el comercio internacional a través de las plataformas de aduanas y no permitiéndole recaudar adecuadamente a través de los sistemas que tenemos los impuestos. Teníamos sin duda una vulnerabilidad grande que nos pudieron pegar un golpe tan contundente con este ataque terrorista. Bueno, evidentemente había una vulnerabilidad porque vea que lograron afectar los sistemas. Creo que el Estado costarricense había venido dejando de lado el tema de las plataformas informáticas. Sin embargo, hay que reconocer que cuando se alertó la situación, pues el Estado, como un todo, tomó la decisión de contratar o suscribir un contrato para un préstamo que genera la plataforma de Hacienda Digital y que nos va a permitir en el futuro, evidentemente, tener un sistema muchísimo más robusto y muchísimo más seguro. Claro, en el futuro, pero de momento, don Mario, entonces, ¿cuáles plataformas todavía no están funcionando? ATV y el sistema de facturación electrónica que era gratuito para los contribuyentes. Esos sistemas, bueno, es que en realidad el facturador gratuito es parte de ATV, entonces mientras ATV no esté funcionando, no va a estar tampoco el facturador gratuito que utilizan los usuarios que tienen a disposición en ATV. Claro, ya vamos a conversar sobre cómo se está respondiendo a esto, pero quisiera preguntarle a don Gerardo Bolaños, director general de aduanas, la situación en aduanas. El sistema TICA, que tal vez expliquémosle en forma muy sucinta a nuestros televidentes de hoy domingo en la mañana, ¿para qué es que sirve? Está caído desde el 17. Está caído desde el 18. Recordemos que antes fue la Semana Santa y en la Semana Santa pues prácticamente las operaciones se paralizan, no hay gran actividad. Todo el mundo, tanto el sector privado como el sector público, aprovecha para tomar vacaciones y entonces no operan. Así que digamos que el lunes 18 que nos encontramos con esta situación, arrastrábamos también una presa de inactividad de la semana anterior. O sea, fue peor. Había una presa de inactividad y además el ataque que, digamos, imposibilitó que se pudiera utilizar el sistema TICA. Sí, bueno, ahí tuvimos un impasse porque, digamos, el primer día se nos dijo que había un problema con TICA, pero no se nos confirmó qué era lo que estaba pasando.
Usualmente nosotros tenemos, tradicionalmente operamos con mecanismos de contingencia que consisten en esperar mientras se reactiva la situación. Lo que no sabíamos es que no se iba a reactivar y eso de alguna manera nos quitó capacidad de reacción y hubo un par de días que prácticamente no se atendieron las operaciones. Sin embargo, fue aprovechado para conformar equipos, planear toda la contingencia y creemos que ha sido bastante exitosa la forma en que se ha enfrentado la situación. Don Gerardo, ¿el sistema TICA fue hackeado o no? A ver, la Dirección General de Aduanas tiene que ver con todo lo que es los procesos, procedimientos, legislación y aplicación de esa legislación aduanera. La parte tecnológica depende de otra dirección y lo que sí sé es que se desconectó el sistema TICA para cuidarlo, protegerlo y desconozco si realmente fue atacado. O sea, como director de aduanas, usted no sabe todavía si el sistema TICA fue atacado o no, fue hackeado o no. Para los efectos prácticos operativos, lo que tenemos claro es que no están operando. ¿Y han hecho pruebas o por qué no lo vuelven a poner en práctica? A ver, lo que sí puedo dar fe es que hubo máquinas bloqueadas, hubo máquinas afectadas con virus, con diferentes software que dañó la operación de las computadoras y ante esa situación se protegieron las bases de datos, se protegieron el software propiamente de TICA y entiendo que está en un proceso de lo que se llama o lo que llaman los informáticos de sanitización de el hardware y el software para poder evaluar si en qué momento se levanta el sistema. Sabemos que como parte del plan de atención de la crisis en todas las instituciones, el gobierno dijo hace unas semanas que se estaba haciendo un diagnóstico de impacto y sabemos que ese diagnóstico va a estar listo hasta esta semana que viene. Pero en el caso particular, y perdone que insista en esto, don Gerardo, en el caso de aduanas, usted como principal usuario de ese sistema o digamos administrador de ese sistema, me refiero de cara a los contribuyentes, ¿no tiene claro aún si fue atacado o solo se desconectó por prevención? Sí, esa parte nosotros no nos han comunicado y sí hemos tomado las medidas pues para la continuidad del negocio, importaciones, exportaciones, tránsitos, zonas francas, etcétera. Don Mario, en el caso de ATV sí fue hackeado, sí fue atacado directamente. Igual que en aduanas, nosotros tenemos el sistema ATV bajo y está siendo sujeto de un proceso de sanitización, como lo dice don Gerardo, pero todavía nosotros no tenemos un informe que nos dé eso por escrito oficialmente. O sea, todavía nosotros no conocemos esa información. Lo que sí tenemos claro es que los técnicos de la Dirección de Tecnologías de Información del Ministerio de Hacienda están trabajando arduamente en hacer esos diagnósticos y en realizar y en restituir los sistemas lo más pronto que se pueda. Pero a hoy entonces ninguno de los dos directores, ni el de aduana ni el de tributación, que son de nuevo los grandes administradores de estos sistemas, tienen un estado de situación, ni siquiera para saber si fueron hackeados o no, qué información se perdió o no. Don Mario, tal vez. Todavía no hemos recibido ese informe porque apenas tengo entendido que están terminando los procesos de sanitización estudio. Entonces, están en proceso. Nuestros técnicos, como le digo, están trabajando arduamente en eso y supongo que en cuanto tengan terminado el análisis y el estudio nos informarán. Como decíamos al principio, usando la analogía, entonces no sabemos todavía el tamaño de la torta. Sabemos las implicaciones que tiene. Y para hablar de las implicaciones, tal vez voy a comenzar primero con don Kevin Chavarría, que es el presidente del Colegio de Contadores Privados, que
que agremia a más de 18,000 contadores que quizás son de los primeros que tuvieron que sufrir esto. ¿Cómo ha sido para ustedes esta situación, don Kevin? Bueno, Liliana, le voy a comentar algo muy importante. Resulta que nosotros somos los gestores operativos por excelencia de los impuestos. Nosotros los contadores nos hemos visto muy afectados porque la principal herramienta, tenemos muchas, pero la principal herramienta, que es el ATV, le voy a decir qué pasó. Dicen por aquí que no se sabe si los secuestraron, si lo hackearon o qué. Nosotros los contadores le vamos a decir a usted qué está pasando. El sistema ATV desapareció. No existe. Nosotros ya no tenemos acceso a la ATV. Incluso la página web también había desaparecido. Hace como 15 días la lograron levantar. No es la misma que teníamos antes, ¿verdad? Antes era más robusta y todo. Pero lo cierto es que desapareció. Y el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica y el de Públicos, porque también formo parte de la Junta Directiva, hemos estado clamando de que el presidente de la República llame esto a emergencia nacional. Pensamos que Carlos Alvarado lo iba a hacer, pasó tiempo y no lo hizo. Dichosamente, Rodrigo Chávez lo hace. Y eso es muy importante, porque cuando hay una declaratoria de emergencia nacional, los recursos, tanto tiempo, dinero, esfuerzo, atención de diferentes instituciones, vuelven los ojos a esa emergencia nacional y la levantan de alguna forma. Entonces, sin embargo, don Kevin, todavía no sabemos, digamos, cuántos recursos o qué recursos se están dirigiendo a esto. Lo único que sabemos, pasados todos estos días, es que se está levantando un inventario de daño que va a estar listo hasta la próxima semana. Mientras tanto, ¿qué hacen ustedes frente a sus clientes, los contribuyentes? Bueno, mientras tanto, nosotros los contadores, que somos personas proactivas y ordenadas, hemos tomado la línea a través del Colegio Profesional de Contadores de colaborar total y enteramente con la Dirección General de Tributación, en este caso con don Mario Ramos Martínez. Estamos totalmente al servicio de ellos en el sentido de que sabemos de que esta es una emergencia nacional y no es que afecta al Ministerio de Hacienda, no, para nada, afecta a todo el territorio nacional. Al no tener impuestos, está afectando pues, a los maestros, a todas las personas que ocupamos dinero para que Costa Rica pueda operar. Y nosotros, los contadores, hemos tratado de contribuir totalmente para ser parte de la solución, Liliana. Claro, ya vamos a hablar un poco de cómo ha estado esta solución, pero también quiero conversar con Diego Salto, que es abogado tributarista, que también tiene que atender las quejas, las preocupaciones y las necesidades de los contribuyentes. Diego, hay diferentes grados de afectación, ¿verdad? Están los grandes contribuyentes, están pequeños y medianos. ¿Cómo lo han visto ustedes desde la perspectiva de contribuyente como sus clientes? Muchísimas gracias, Liliana. Yo creo que hay que iniciar el análisis de esto partiendo de un tema. Creo que todavía nosotros no hemos podido dimensionar el verdadero daño que esto está causando. Evidentemente, nosotros como usuarios y como contribuyentes somos totalmente empáticos con la administración tributaria, con la administración aduanera. Esto es un tema país y ante tal sé que tanto don Mario como don Gerardo van a poder contar siempre con el apoyo de los contribuyentes y de todas las organizaciones en donde estamos nosotros organizados. Ahora, independientemente de eso, sí es importante que nosotros seamos bastante vehementes en solicitarle a las autoridades que, primero, uno, nos den certeza jurídica de qué está ocurriendo, dos, nos den soluciones y, por supuesto, que se respeten los derechos del contribuyente. Yo quiero tal vez empezar con un comentario de objetividad. Al menos la administración tributaria y sé que también la administración aduanera han hecho muchos esfuerzos de colaborar con los contribuyentes y de poder facilitar el cumplimiento. Pero evidentemente esa ayuda no ha llegado a todos los contribuyentes y sobre todo se están dando una serie de incoherencias, si se quiere, o incertidumbres dentro del proceso. Y déjeme ponerle 2 o 3 ejemplos. Efectivamente, como no tenemos las plataformas a disposición, tenemos esos problemas típicos de que la operatividad normal, como pedir un certificado de residencia o hacer una desinscripción de un contribuyente, no lo estamos pudiendo hacer. Pero vamos más allá. Estamos teniendo una duplicación de procedimientos porque hoy día, y tal vez para comentarle también a quienes nos están viendo, se tiene un acceso a un programa anterior que se llama el EDI, donde a través de un formulario, que es un formulario de pago, el D110, estamos pudiendo presentar los pagos en los bancos. Pero ahí hay una serie de temas. Los bancos no reciben aquellas declaraciones que no tienen impuestos a pagar y hay muchas empresas que efectivamente
tienen esa situación porque trabajan con el Estado, tienen créditos y simplemente tienen que presentarlas. Pero lo otro que es importante es que eso es un formulario, no es una declaración. Y con esto termino tal vez esta primera participación. ¿Qué ocurre con los procesos de fiscalización? ¿A quién le estamos dando la información? Se la estamos dando a un funcionario que está obteniendo la información y la está almacenando en su terminal. Una terminal que además va a ir en el mismo transporte público, transporte privado, de vuelta al teletrabajo que muchos funcionarios todavía están haciendo y que se están almacenando o en terminales o en discos duros externos. Ahí también nosotros necesitamos tener certeza que la información que hoy día como contribuyentes le estamos compartiendo a la administración es una información que está. Y termino ahora sí con un último punto. Nosotros también de alguna manera queremos, entiendo ahora lo que comentaba don Gerardo y don Mario, pero quisiéramos tener transparencia. ¿Qué ha pasado con la base de datos que tiene Hacienda? Mi información, la que yo le he presentado a Hacienda a lo largo de los últimos años, no está encriptada, la van a poder restablecer o restituir una vez que las plataformas estén en orden o simplemente es información que ya no está. Y hay mucha leyenda urbana que se escucha en la calle, que nos van a pedir a los contribuyentes presentar nuevamente las declaraciones, que si hoy día no va a estar los sistemas arriba hasta el 1 de enero del próximo año. Todas esas leyendas urbanas que estamos escuchando, quisiéramos de alguna manera tener certeza y ahí sería un buen momento para crear una buena mesa de discusión y una buena mesa de análisis entre el sector privado y las administraciones tributarias y aduaneras para que podamos nosotros seguir reactivando la economía y no tener trabas y sobre todo, repito, saber a qué atenernos, a qué es lo que nos estamos enfrentando como empresarios y como contribuyentes hoy y en las próximas semanas. Don Mario, ¿hay respuesta a estas preocupaciones que transmite don Diego Salto? Bueno, en relación con los procesos de fiscalización, bueno, la administración ha hecho varias actuaciones reactivas en torno a esta situación que ahora ya está calificada como de emergencia nacional. Una de ellas fue, bueno, hemos emitido 4 resoluciones desde que nos dimos cuenta del asunto y una, la última, si mal no me falla la memoria, creo que es la 16, en la que estamos suspendiendo plazos para garantizar los derechos de los obligados tributarios. Entonces ahí se suspenden los plazos, se está trabajando sobre el tema de las fiscalizaciones, ahí se están guardando todos los derechos y las garantías de los obligados tributarios, porque en realidad ellos no tienen ninguna responsabilidad en lo que está sucediendo. Entonces la administración tributaria proactivamente ha emitido estas resoluciones en torno al, digamos, a la atención de estas emergencias. Pero esa preocupación, Diego, ¿querías agregar algo? Sí, no quisiera entrar en temas que son muy jurídicos, son muy técnicos porque se vuelven densos y aburridos. Complejos. Pero en esa resolución que comenta Mario, que efectivamente se suspenden todos los plazos, hay un tema que es importante. El momento en que se están suspendiendo en los procesos administrativos los plazos, le permite a la administración tributaria seguir adelante en todos los procesos, seguir absolutamente, pero no emitir la resolución determinativa. ¿Qué significa esto en términos un poquito más sencillos? Que eso, como la resolución determinativa interrumpe prescripción, eso es lo que le va a permitir a la administración tributaria es mantener todos los procesos abiertos, aun y cuando no estamos nosotros los contribuyentes tomando parte en este asunto. Y en el momento en que esto se restituya, llámele una semana, 2 semanas, 6 meses o 1 año, la administración en un plazo de 2 meses, que es lo que ha comentado, va a notificar absolutamente todo, absolutamente todo. Entonces ahí sí yo me pregunto si en esa definición de plazos, si realmente se están protegiendo los derechos al contribuyente. Siento más que se está protegiendo el interés de la administración tributaria ante una ineficiencia del procedimiento que el derecho del contribuyente como tal. Don Mario. Bueno. Es un punto muy válido, una preocupación muy válida la que pone don Diego sobre la mesa. Sí, pero por supuesto que es muy válida, pero sin embargo, como le digo, hemos ido atendiendo la situación conforme ha ido avanzando. Así como hemos emitido desde el 18 de abril 4 resoluciones, ahí iremos
atendiendo las resoluciones y lo que haga falta conforme vayamos avanzando y vayamos viendo las situaciones. Claro, pero hay otras, esas preocupaciones muy concretas, la que decía don Diego, por ejemplo, de la seguridad de la información, de esos procesos de fiscalización que está almacenándose en las computadoras de los colaboradores, muchos en teletrabajo, y también, que no se nos olvide lo que él preguntó, ¿qué pasa con las bases de datos? ¿Las bases de datos están intactas? ¿Fueron robadas? ¿Se pueden acceder? ¿O están respaldadas? Don Mario. Como le digo, todavía no tenemos un informe que nos dé un diagnóstico sobre eso. Nuestros técnicos de la Dirección de Tecnologías de la Información del Ministerio de Hacienda están trabajando arduamente en preparar el informe. Yo entiendo, y es una situación muy grave, pero entonces en este momento no se sabe. No me puedo referir a eso porque todavía no tengo el informe. Sin embargo, sí le puedo decir algo de lo que soy testigo directo, y es que las máquinas del Ministerio de Hacienda, las computadoras, sí están siendo sometidas a un proceso de sanitización. ¿A qué me refiero con eso? Todas las computadoras las han ido formateando y les han ido aplicando unos sistemas de seguridad sumamente robustos que permiten que ahora las computadoras de los funcionarios del Ministerio de Hacienda tengan unas normas de seguridad muchísimo más contundentes que las que habían antes. Eso ha pasado en más de un mes después de que sucedió la emergencia. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver también un poquito en detalle qué ha pasado en Hacienda, en aduanas, porque al principio hubo realmente una confusión enorme, pero ¿cuál es la situación en este momento? Ya regresamos. Les recordamos nuestro correo electrónico l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus sugerencias, críticas y comentarios. El 8 de mayo, el presidente de la República, como uno de sus primeros anuncios, hizo saber al país que se declaraba emergencia nacional el tema del ataque que sufrieron las instituciones estatales, sobre todo el Ministerio de Hacienda. Quiero comenzar preguntándole a don Gerardo Bolaños, porque se supone que esta declaratoria movilizaría recursos. A partir de esa declaratoria de emergencia nacional, ¿qué ha cambiado? ¿Qué recursos o qué cambió en la situación que tenían ustedes hasta el momento? Don Gerardo. A partir de la declaratoria de emergencia, nosotros operativamente no hemos cambiado absolutamente nada. No hay ninguna medida que hayamos adoptado en función de esa declaratoria de emergencia, porque lo que sabemos es lo que ha salido en los medios de comunicación, que se ha centrado en hacer ¿cómo era que decían? La autopsia de lo sucedido. Y eso estaba en manos del MISID, ya se salió de la esfera del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Nosotros en aduanas nos hemos enfocado principalmente, porque es diferente la situación nuestra a la situación de tributación. En tributación se cobran impuestos y ya, nosotros tenemos que dar un servicio a cambio de cobrar los impuestos y garantizar que los negocios de los importadores y de los exportadores no se detengan. Entonces, en eso nos hemos enfocado. ¿Y cómo lo han manejado? Porque sí recuerdo que al principio había un clamor de los sectores productivos de que se tardaban muchos días. Ustedes hicieron un proceso manual que ha venido relativamente funcionando, aunque también han escuchado, digamos, rumores de tardanzas que han abierto el portillo para algunas situaciones, digamos, en que alguien desesperado por sacar necesita o se ve en la tentación de hacer ofrecimientos. ¿Cómo han manejado ustedes eso y cómo fue evolucionando? Lo de las malas tentaciones lo tenemos siempre en aduanas, así que eso no es, digamos, algo relacionado estrictamente con el sistema informático. ¿No aumentó con esta situación? Nosotros empezamos mejorando los procedimientos, eliminando una serie de prácticas que están en los manuales de procedimientos, en los reglamentos, que no agregan valor sin perder
controles, por supuesto que el control se debilita, pero hemos garantizado, por ejemplo, el primer paso fue enfocarnos en exportaciones. Se han exportado alrededor de 20.000, se han hecho 20.000 declaraciones. Esto es más en contenedores porque hay exportaciones que comprenden varios contenedores. Se han hecho más de 20.000, no se ha quedado un solo contenedor de exportación por el problema del hackeo. Hemos atendido las importaciones, al principio fue un poco lento, hace unas 3 semanas pusimos en práctica un sistemita alternativo en la que ya no hay participación humana, sino que es en forma automática cómo se procesan las declaraciones de importación. Esto es importante decirlo, todas las declaraciones de importación pagan impuestos y han pagado impuestos, con lo cual podemos decir que la recaudación, no tenemos el dato exacto porque, cuando está el TICA calcula cada rubro de impuestos que se pagan. Cuando una mercancía se importa, paga los derechos arancelarios, paga selectivo de consumo, paga el 1% de una ley, la ley 6946, y paga el IVA, básicamente, ¿verdad? Eso es lo común. Y el TICA selecciona cada uno de esos rubros y los contabiliza. Nosotros desafortunadamente no pudimos hacer eso, sino que entra a una sola cuenta. Es una cuenta que tiene el Ministerio de Hacienda, donde ingresan todos los demás gastos. Bueno, tuvimos que utilizar eso y ahí ha ido cayendo toda esa recaudación. Hace una semana ya habilitamos un par de cuentas para que ingresen los ingresos de importación y, por ejemplo, en los últimos 5 días, podemos decir, se han recaudado un poco más de 14.000 millones de colones en impuestos estrictamente aduaneros. Entonces, no hemos bajado la recaudación, no hemos detenido las importaciones, no hemos detenido las exportaciones. Claro, tardamos un poquito más de lo que usualmente tardamos con el TICA, pero tardamos muchísimo menos de lo que tardábamos la aduana hace 30 años, que es un poco lo que hemos regresado, ¿verdad? Sí, ha sido en el realmente... tiempo hemos regresado unos 30 años, pero evidentemente la aduana de hoy no trabaja como trabajaba hace 30 años. Claro, ha sido como devolverse en el tiempo, lamentablemente. Vamos a escuchar al señor Gerardo Smith, quien es el presidente del Colegio de Contadores Privados. Recuerden que hoy está con nosotros el presidente también del Colegio de Contadores Públicos, pero este es el presidente del Colegio de Contadores Públicos, don Gerardo Smith, quien compartió con Estado Nacional algunas de las situaciones que les comparten sus clientes, preocupaciones que tienen que ver con este tema de aduanas. Veamos. A temas de aduana, bueno, en esto sí hay, digamos, infinidad, digamos, de situaciones que nos han hecho llegar a algunos de nuestros agremiados, tanto contadores públicos como contadores privados, en relación, digamos, a la operativa, en el entendido que, digamos, que el proceso les ha costado más, es decir, hay un costo adicional por los trámites de aduana porque hay carreras, inclusive a veces devoluciones, y esto efectivamente tanto el sector exportador como importador están acarreando esta presión. Ejemplo, en el caso de las importaciones, algunos funcionarios de Hacienda efectivamente tienen que hacer la revisión de los borradores en forma manual, a través de correos, y pueden contestar entre 3 a 7 días, y esto es una presión tremenda efectivamente para esos importadores por el tema de bodegaje, el tema del costo de la naviera y entre otros costos que efectivamente podría señalarse y propiamente, digamos, en este caso los importadores. Don Gerardo, ¿cómo ve usted esas preocupaciones? Sí, al inicio, nosotros tenemos y hemos seguido con esa práctica, tenemos declaraciones
que son lo que llamamos declaraciones en canal verde y declaraciones en canal rojo. Usualmente lo normal es canal rojo, canal amarillo, canal verde. Aquí lo simplificamos a canal verde y canal rojo. Las de canal rojo son las que requieren una inspección física y ahí sí hay una tardanza que depende del tipo de mercancía y del tipo del declarante. En las declaraciones verdes al inicio sí se nos trabó un poquito porque era vía correo electrónico donde se mandaban las declaraciones que cada uno genera en su propio sistema. Sin embargo, rápidamente fuimos ajustando esos mecanismos para que las declaraciones fueran procesadas rápidamente. Esas declaraciones en verde simple y sencillamente se recibían y se enviaban por un correo con la fecha, lo que llamamos nosotros en aduana la fecha de aceptación, que es la fecha cierta a partir de la cual empiezan los procesos o corren los procesos de fiscalización, devolución, etc. Posteriormente entramos con un sistema informático, una plataforma muy simple, muy sencilla, que alternativa no es el TICA, no se va a quedar como TICA, pero que... o sea, el TICA ya está descartado. Interpreta el proceso como si lo hiciera TICA. ¿TICA está ya descartado que se vaya a volver a utilizar? No, por lo menos yo no lo descarto. A pesar de la poca información que tenemos, Dios guarde, porque esperar a que Hacienda Digital empiece a operar, estaríamos hablando de un año por lo menos. Y lo ve poco viable usted. Don Diego Salto, quería consultarle en el tema de aduanas, no sé si ustedes han tenido también preocupaciones de los clientes o cómo lo han visto los contribuyentes. Casi, a ver, todo lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho en coordinación con el sector. En aduanas nosotros tenemos un sector importante que es el sector de auxiliares, lo que se llama en aduanas el sector de auxiliares de la función pública. Correcto. ¿Verdad? Nadie puede importar una mercancía porque no la puede traer, sino que la tiene que traer a través de una naviera, la tiene que transportar a través de transportistas registrados, habilitados, tiene que llevarlo a una bodega de auxiliares autorizados por la aduana y tiene que despacharse la mercancía, nacionalizarse a través de agencias de aduanas. Claro. Entonces, ellos han sido una parte importante para llevar a cabo toda la operación de importación y exportación. De hecho, conversamos en Estado Nacional esta semana con la Asociación de Agentes Aduanales y nos comentaban un poco cómo ha ido evolucionando la respuesta, digamos, de los sistemas a la emergencia. Diego, quería seguir con vos. Yo creo que es importante y sería mezquino en nuestra parte también no reconocer el esfuerzo que han hecho tanto la Dirección General de Tributación como la Dirección General de Aduanas. Yo en eso creo que hay que ser muy claro de que tanto don Mario como don Gerardo, y les conozco a ambos hace muchos años y sé de su vocación de servicio, están haciendo todo lo posible. Evidentemente, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de asesores externos, de asesores del sector privado, creo que es importante también la colaboración nuestra para poder identificar aquellos puntos que vemos nosotros en la práctica. Como le decía, lo principal hoy día es seguridad jurídica, el respeto a los derechos que tenemos los contribuyentes. Hay muchas leyendas urbanas en la calle. Ahora don Gerardo nos aclaraba el tema del TICA. Lo que muchas veces en la calle se escucha es que el TICA no vuelve a funcionar. Y por supuesto que eso genera una incertidumbre enorme, porque además nos preguntamos todos esos sistemas temporales, ¿dónde se están almacenando? ¿A dónde está quedando la información? Le voy a poner, y permítame más bien, sé que estamos hablando de aduanas, pero hacer una similitud con el tema tributario. Con el tema de las declaraciones, estamos pudiendo pagar las declaraciones cuando los bancos así lo permiten. Cuando son montos muy altos, no se permiten desde el punto de vista de transacción financiera, del sistema financiero, montos muy altos y tiene que ir el representante al banco. Desde el punto de vista del EDI, lo que se puede hacer es un formulario de pago. Pero ¿por qué no facilitarlo con un formulario ya impreso, aunque sea durante este tiempo, de la declaración y que yo la pueda presentar en los bancos? A mí me preocupa mucho los reprocesos que nosotros desde el sector privado tengamos que hacer, más allá de dónde se está almacenando la información. Vamos a tener que volver a presentar absolutamente todo lo que hicimos durante el momento en que está
Hoy día el sistema ha caído, tenemos que volverlo a hacer. O, que también es otra de las leyendas urbanas que se escucha mucho en la calle, que la administración nos va a pedir la información y si no la tenemos nos podría sancionar. Eso pasó en algún momento cuando hubo un traspaso del Tribunal Fiscal Administrativo y se extraviaron algunos expedientes y le pidieron al contribuyente que los aportara. ¿Podría ocurrir eso en este momento? Don Mario. ¿Eso podría ocurrir en algún momento, lo que plantea don Diego, de que les puedan pedir la información a los contribuyentes? No lo creo. Nosotros lo que estamos, o el plan de emergencia que existía, había un plan de contingencia que se había establecido cuando se instauró ATV hace 8 años. Ese plan de emergencia o plan de contingencia, lo que hicimos fue que lo activamos a través de una resolución y el plan en realidad en lo que consiste es que los contribuyentes hagan los pagos. Como nosotros en Costa Rica tenemos un sistema de autoliquidación, entonces nuestros contribuyentes lo que hacen es que hacen el pago. Evidentemente lo que va a suceder es que cuando se restablezcan los sistemas o se restablezca ATV, van a tener que presentar la declaración que hace el match con el pago. Entonces lo que esperamos es que tenemos el pago registrado, porque como se está haciendo a través del 110, el 110 sí entra en el sistema, entonces nada más lo vamos a cargar en el sistema y luego nos presentan la declaración y hacemos el match. Entonces no habría que hacer un reproceso. ¿Cómo ve eso, don Diego? Y le voy a preguntar luego a don Kevin también cómo lo ve. Vamos a ver, conceptualmente es bueno, evidentemente es muy difícil dar una opinión hasta el momento en que esté. Sí creo que es algo que la administración podría valorar es generar un periodo en el cual no se van a cobrar multas y que no se van a hacer anotaciones de morosos en el sistema, en el caso que el sistema vuelva a estar arriba. Figúrese que para efectos de contrataciones, si una empresa sale de moroso por un error de la administración, no se puede concursar en muchos de los procesos. Entonces, aquí vuelvo al mismo punto que decía antes. En esta charla, los actores son sin duda don Gerardo y don Mario. Son quienes nos pueden explicar dónde está la información, qué es lo que va a ocurrir, a qué podemos nosotros esperar en las siguientes semanas o meses. Desde el punto de vista nuestro, lo que queremos es no tener reprocesos, que se nos respeten los derechos. Vea que en el tema de los derechos, y aquí voy a comentar algo que en el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales venimos desde hace algún tiempo trabajando, y es la necesidad de contar con un defensor del contribuyente en Costa Rica. Se necesita un defensor del contribuyente para que las empresas no tengan que ir accionando una por una ante una serie de circunstancias que puedan ocurrir, y es algo que ya es una figura que ya existe en prácticamente toda Latinoamérica y muchos de los países desarrollados. Porque en este caso, Diego, que es tan fuera de serie, me lo decía ahora don Mario, que usted en 21 años nunca había visto algo como esto, es evidente que eso va a ser masivo, porque lo van a tener que hacer todos los contribuyentes. Bueno, nuevamente, uno esperaría que cuando todo esté operativo de manera casi que perfecta, pero si luego tenemos que hacer un reconocimiento de los montos de pago para que salgan en el estado de cuenta tributario, una solicitud para que no se acumulen los intereses, porque el sistema los acumula de manera automática. Todas esas cosas pueden generar reprocesos y pueden generar costos. Y eso es lo que al final en la literatura se llaman sanciones impropias. El contribuyente está tratando de cumplir y tiene que asumir un costo. Ojo, claro. Aquí estamos totalmente conscientes, esto es un tema país. Esto no lo está haciendo la administración porque quiere. Una emergencia. Es una emergencia. Vamos a colaborar y por eso le decía que podemos retomar lo de la relación colaborativa que se ha hablado mucho con la administración tributaria y siempre los sectores privados, las cámaras y también el Instituto Costarricense de Estudios Fiscales, siempre estamos ahí para poder colaborar en lo que se pueda como, si se quiere, de alguna manera traductores de lo que el sector privado, los contribuyentes, estamos viendo junto con los colegios profesionales. Sin duda, como lo decía don Kevin, el peso que ellos tienen es importantísimo porque no hay que nuevamente olvidar, ellos son los operadores, el Así empresariado es quien no sufre, pero ellos son los operadores. Son los operadores, don Kevin, ustedes han hecho, han levantado la mano también, han ayudado muchísimo, pero han levantado la mano en algunas cosas puntuales. Sí, claro, nosotros, Liliana, hemos puesto las instalaciones físicas del Colegio de Contadores para que los personeros del Ministerio de Hacienda puedan atender a la población. Hemos puesto computadoras, pusimos 13 regionales que tenemos alrededor del país para que también
puedan atender a la población. Incluso les instalamos el EDI, que es un programa que estamos usando que fue el que así dispuso la administración tributaria, para que podamos hacer un recibo de pago, que con ese recibo de pago puedan ir al banco y pagar los impuestos. ¿Y ha habido afluencia de contribuyentes o de contadores en todas esas redes, digamos, que han puesto ustedes de soporte en esta situación de emergencia? Totalmente, totalmente. A pesar de que este sistema, los contadores lo usamos por más de 15 años, muchas personas sí se han apersonado porque no saben usarlo por alguna razón, y sí ha servido que los personeros de la administración tributaria se presenten a ayudar a los agremiados e incluso personas de afuera. ¿Y ustedes qué opinan, don Kevin, de esta situación, digamos, de lo que mencionaba ahora don Mario y comentaba don Diego, del hecho de luego de cuando ya haya que respaldar, cuando haya un sistema ya en marcha nuevamente, porque, bueno, mucho se ha dicho, esto hablaba él de que tengan que presentar, digamos, la declaración, pero los contadores también tendrían que actualizar toda esta información que se ha estado haciendo manual. ¿Cómo ven ustedes ese reto, considerando que ya pasamos más de un mes de estar en situación de emergencia? Sí, bueno, ahorita estamos pagando impuestos con el D110, pero resulta que en estos momentos los contadores privados están con pánico, preocupados y con mucho estrés. ¿Por qué? Porque la DGTR 12-2022 menciona en el penúltimo párrafo que apenas se restablezca el ATV o la herramienta que así disponga la tributación, vamos a presentar las declaraciones. ¿En cuánto, Liliana? En 3 días. Entonces, ¿por qué están estresados? Porque hay declaraciones de 125 de rentas de capital inmobiliario, de 149 de rentas de capital inmobiliario, también el de 162 de ganancias y pérdidas de capital, el de 104 del IVA, el de 140 para modificación de actividades, el de 140 para inscripción de actividades, el de 140 para desinscripción de actividades, el D105 para el régimen simplificado, el D135 para el régimen especial agropecuario y así muchos más. Entonces, hay despachos contables, hay empresas que tienen gran cantidad de información que presentar. Liliana, por eso el colegio le hizo una carta directa al estimado señor Mario Ramos Martínez, a quien le pido aquí directamente que por favor nos conceda los 20 días que les estamos pidiendo y que si sigue avanzando el problema, van a tener que darnos más días. ¿Por qué? Porque nosotros queremos presentar información confiable, información ordenada, y en 3 días es imposible. Es cierto, ya pasó un mes, Liliana, lo que sucede es que ya tenemos la declaración de marzo que se presentaba en abril, la de abril que se presenta en mayo, y ahora la declaración de mayo que se presenta en junio. Son 3 declaraciones multiplicadas por todos los formularios que yo le acabo de mencionar. Sí, son muchos. Muy, muy complejo. Don Mario, ¿eso se está considerando? Esa es la petición. Sí, pero por supuesto. Esa resolución a la que hacen referencia don Kevin y don Diego fue una resolución que fue la que activó el plan de contingencia. Esa resolución la emitimos 8 días después de que nos habíamos dado cuenta del ataque. Entonces, no teníamos todavía claro las consecuencias que esto iba a tener y el tiempo que nos iba a tomar. Entonces, evidentemente, como se lo acabo de decir a don Diego, nosotros hemos ido trabajando en la creación de resoluciones para ir atendiendo el tema. Entonces, claramente, cuando ya se vaya a restablecer el sistema, vamos a emitir una nueva resolución con plazos mejores. Más razonable. Claro, por supuesto que los 3 días, porque tenemos clara conciencia de que es un cúmulo importante de información que tampoco vamos a poder procesar nosotros. Claro, Diego, muy, muy puntual porque ya se nos acaba el tiempo. Y muy puntual. Esto que está diciendo don Kevin y don Mario me recuerda que los contribuyentes y que nos están viendo no dejen de intentar ir nuevamente si no han podido hacer un trámite. El sistema se está actualizando día con día y los trámites se están abriendo día con día. Entonces, si ayer pude no haber podido hacer una inscripción, hoy probablemente la puedo hacer. Y sobre todo, mantener la documentación de soporte, que va a ser indispensable. Don Kevin, también súper rápido para cerrar con el minuto de cierre de los 2 directores que tenemos hoy. Sí, claro, la consulta tributaria, Liliana, la consulta tributaria nos ha causado mucha pérdida de credibilidad a los contadores. ¿Por qué? Porque la consulta tributaria, antes de que sucediera todo esto, aparecía obligados tributarios morosos. Esto hacía que no pudieran licitar, no pudieran sacar un préstamo, no pudieran hacer un trámite en la municipalidad. Y esas situaciones morosas no eran del todo real. Tenemos pruebas, entonces le estamos solicitando a don Mario Ramos que por favor, cuando se restablezca el sistema,
que no utilicen la consulta tributaria porque todavía va a haber más dudas. Y en principio de la fe al libre comercio y que no hayan trabas para comerciar, no utilicen la consulta tributaria porque tenemos problemas de credibilidad, Liliana, más que todo es eso. Don Mario, ya para ir cerrando, un minuto final, pero de verdad que queda uno más preocupado porque lo que es claro es que no tenemos todavía idea clara de la dimensión de la torta, del problema. ¿Qué pasó con la información? ¿Tenemos o no tenemos? Lo sabremos en próximos días. Sabemos que esta semana el gobierno va a dar a conocer el diagnóstico de las instituciones, pero sin duda alguna Hacienda debió haber sido la primera. En un minuto, don Mario, una reflexión de cierre y sobre todo un mensaje a los contribuyentes, porque esto de lo que estamos hablando, que hablan los contadores, que hablan los abogados aquí hoy en Estado Nacional, tiene que ver con su pago de impuestos, con su información, con el récord que va a quedar de su cumplimiento tributario. Don Mario. Mire, más que un mensaje, es un verdadero reconocimiento a los contribuyentes y a los ciudadanos costarricenses, porque en medio de toda esta crisis, sí hay algo que ha quedado muy claro, es la conciencia patriótica que tienen los ciudadanos costarricenses y la conciencia de la importancia de pagar tributos. ¿No bajó la recaudación? No ha bajado la recaudación. En este momento los números que tenemos es que llevamos, desde que empezó la emergencia hasta ahora, más de 338.000 millones recaudados. Aunque el presidente de la República dijo en esa conferencia de prensa, no estamos pudiendo cobrar impuestos. Porque no los estamos pudiendo cobrar como los acostumbrábamos cobrar, pero hemos establecido un mecanismo alternativo que ha permitido, gracias a la conciencia de los contribuyentes a las alianzas estratégicas que hemos tenido con colegios y con sectores relacionados, que con una enorme conciencia cívica nos han acompañado. Muchísimas gracias, don Mario. Don Gerardo Bolaños, director de aduanas, su reflexión de cierre y mensaje a todos los usuarios. Sí, bueno, definitivamente es una llamada de atención para estar preparados para situaciones como las de estas, ¿verdad? Es evidente que nos tomó a todos desprevenidos y, tenemos que estar preparados la próxima vez, que espero que no haya una próxima vez. Sin embargo, también hay lecciones aprendidas que nos van a llevar a una mejora de los procesos, una mejora de los manuales de procedimientos. Incluso recientemente se aprobó una reforma a la ley en esta semana y con esta situación pues tenemos el reto de tener un reglamento muchísimo más simple, mucho más eficiente, que nos permita atender todas las requerimientos del sector privado y del sector público. Bien, muchísimas gracias, don Gerardo. Muchísimas gracias a ambos directores de tributación y de aduanas por compartir su tiempo. Sabemos que ustedes están atendiendo la emergencia. Esperamos que pronto haya reportes o que tengan ustedes reportes y que pueda saber el país realmente la magnitud de esto, dónde está la información y cómo se va a proceder una vez que se pueda restablecer. También muchísimas gracias a don Diego y a don Kevin y a ustedes en sus casas por acompañarnos. Los esperamos el próximo domingo aquí en Estado Nacional. Muy buenos días.